Hola amigos y bienvenidos nuevamente a nuestra lectura informal del libro La Universidad del Éxito de Og Mandino. Y hemos hecho avances impresionantes. Hoy vamos a leer la lección 33 y estoy muy agradecido con ustedes por su constancia, por seguir allí y bueno, vamos a graduarnos de la Universidad del Éxito. Vamos hoy con la lección 33, aquí vamos. Lección 33. ¿Cómo hacerse cargo de su vida? Aquí tiene 7 llaves que lo librarán de la cárcel de una existencia triste, pasiva y quejosa, para que el tigre que lleva dentro pueda comenzar a manifestarse. Nena y George O'Neill. Usted solo tiene una vida. ¿La está viviendo con dignidad, con un propósito, con una estrategia para un desarrollo continuo? ¿O es usted poco más que una marioneta cuyos hilos están en manos de los demás? Las ovejas, por instinto de supervivencia, nunca se apartan del rebaño. Cualquier deseo de aventura o exploración, o incluso el hecho de buscar agua y comida, se suprime instintivamente ante el conocimiento de que el peligro acecha más allá del círculo protector del grupo. ¿Por qué tantos de nosotros actuamos como si fuéramos ovejas? ¿Por qué abandonamos el control de nuestras vidas en manos de otros mientras avanzamos penosamente cada día, atentos solo a la siguiente orden para que hagamos alguna gracia antes de sentarnos a comer? Cada vez que permitimos a los demás controlar nuestras vidas, estamos poniendo nuestro futuro en sus manos. Renunciamos a nuestro derecho de tomar decisiones que nos benefician y ahogamos cualquier oportunidad de progresar. Sin metas, prioridades ni una estrategia propia, caminamos con el rebaño a través de un interminable prado de mediocridad, incapaces de separarnos de las consecuencias, siquiera una pequeña parte de los sueños que una vez acariciamos. Tal condición es triste, pero remediable. Usted puede aprender a gobernar su vida, a establecer y después buscar propias metas, a dejar muy atrás al rebaño. Usted puede aprender a actuar libremente, a decir que no en lugar de sí, a hacer las cosas por su cuenta y no lo que le mandan. Usted no es una oveja ni se ha perdido. Cualquier control sobre usted mismo que ha cedido se puede recuperar para que vuelva a ser una vez más el único amo de su destino. Preste mucha atención. 2 distinguidos autores y antropólogos, Nena y George O'Neill, están preparados para ayudarle a recuperar su dignidad e individualidad en esta provocativa lección tomada de su libro Shifting Gears, que traduce algo así como cambiando velocidades. Si no estamos a la altura del desafío de nuestra capacidad para moldear nuestras vidas, para buscar el tipo de desarrollo que nos resulta individualmente gratificante, entonces no podemos tener seguridad. Viviremos en un mundo de imitación, sujetos a la voluntad de otros, en el que seremos constantemente abofeteados y estaremos cada vez más sujetos de los cambios en nuestro entorno. Si no podemos elegir, no tendremos dirección. Sin una estrategia de vida que sea nuestra, perderemos nuestra propia conciencia como seres humanos, o nunca la encontraremos, y nos convertiremos en un número, en nada. Jules Henry, el antropólogo, escribió: cuando el hombre no es nada, vive solo de los defectos del mundo exterior. Es una criatura externa a él mismo, una superficie de miedo que se mueve por los vientos de las circunstancias, una circunstancia que choca con otra, el flujo y el reflujo del pensamiento, o es un ciclón de miedo en el que los impulsos del mundo exterior colisionan al azar. Cuando vivimos en un mundo de imitación, añade Jules Henry, no consideramos la realidad, sino que solo intentamos derrotarla. La realidad del mundo en nuestro entorno, incluido el efecto del cambio, es algo a lo que debemos enfrentarnos si hemos de desarrollarnos. No podemos capitular ante ella. No podemos renunciar a la toma de decisiones.
La única manera de evitar vernos arrollados y contraatacar a las fuerzas que nos rodean es encontrar nuestro propio centro, creer en nosotros mismos, no hacer caso de las voces conflictivas de nuestro entorno y escuchar nuestra voz interior. Es sólo entonces cuando interactuamos realmente con el mundo, con coraje, convicción y sentido. Las consecuencias de permitir que los cambios ocurran sin nuestra participación activa significa rendirnos a la tiranía del control exterior, tanto por lo que respecta a la sociedad como en el ámbito individual. Cuando perdemos nuestra autonomía individual y nuestra libertad de elección, entonces el resultado es la agresividad, la violencia, la frustración y el aislamiento. Si usted no tiene el control de sí mismo, entonces por defecto las circunstancias u otras personas lo controlarán. Como ha dicho el filósofo Maurice Friedman, lo que el hombre moderno necesita no es fe en el sentido tradicional del término, sino una postura ante la vida, un terreno que es propio y desde el que puede enfrentarse a las cambiantes realidades y los absurdos de una era tecnológica. Nuestra postura ante la vida es aquel terreno personal y social que nos permite enfrentarnos a la burocratización y la vigilancia, a las innumerables incursiones de los poderes militares, industriales, ecológicos, económicos y políticos en nuestra vida personal. Para tener clara nuestra postura individual, para encontrarnos a nosotros mismos así como en lo que creemos y defendemos, necesitamos conocer no solo las líneas maestras de una estrategia para el cambio y el desarrollo, sino también saber cómo integrarlas y ponerlas a trabajar para nosotros. La comprensión de cómo dirigir nuestras propias vidas nos ayudará a realizar esta integración de la estrategia. Asumir una postura respecto a usted mismo. Asumir una postura en la vida, una postura respecto a usted mismo es esencial para el proceso de cambio y para desarrollarnos a través de un cambio dirigido por nosotros mismos. Estas son las 7 claves para hacerse con las riendas de su propia vida de una manera creativa que le ayudarán a desarrollar una postura en la vida. 1. No pida permiso. Hágalo. 2. No informe. Compruebe las cosas por usted mismo, no por los demás. 3. No se disculpe innecesariamente. Esto es decirle a los demás que usted se minusvalora. 4. No se recrimine a usted mismo. El síndrome de la oportunidad perdida le impide seguir avanzando. 5. No diga tendría o no tendría. Pregunte por qué y por qué no. 6. No tenga miedo de decir sí o no. Actúe de acuerdo con lo que cree y siente. 7. No se ponga completamente en las manos de otro. Decida usted mismo. Cada una de estas claves es negativa porque es necesario contrarrestar nuestras demasiado frecuentes capitulaciones a los dictados culturales y sociales que demandan nuestra conformidad, que nos dicen que la seguridad consiste en ser como las otras personas en lugar de satisfacer nuestras necesidades individuales a través de un desarrollo continuo. Pero esto no significa que debamos abandonar a los demás o no tomarlos en cuenta. La verdad es que podemos comprender y considerar a los demás solo en la medida en que nosotros mismos seamos fuertes. Si somos números regidos por los demás, entonces no tendremos nada para darles. Es solo cuando comenzamos a controlar nuestro propio cambio, cuando podemos darnos a los demás de verdad, de una manera válida.
Damos algo a alguien o un proyecto o situación en función de nuestros sentimientos de independencia, autoconfianza y seguridad, y no por debilidad o porque nos minusvaloramos. El corolario de estas claves es: sea bondadoso con usted mismo. Pocos de nosotros podemos ser compasivos y bondadosos con los demás, a menos que primero lo seamos con nosotros mismos. Estas claves hacen posible que cambiemos y nos desarrollemos de una manera creativa. Es verdad, por supuesto, que al decir que no, al no pedir permiso, quizá perdamos algunos viejos amigos, pero si nuestras amistades se basan en nuestras debilidades más que en nuestras fuerzas, ¿hasta qué punto son buenas para nosotros? Con nuestra nueva fuerza haremos nuevos amigos que también son fuertes. Si nos parece necesario herir a alguien con el fin de determinar nuestras propias vidas, lo que en realidad significa es que ya no estamos dispuestos a permitir que ellos nos hieran. Ya no estamos dispuestos a que nos impidan realizarnos. Una vez que impedimos que los otros nos hieran, se hace posible con nuestra nueva fuerza dar y ayudarles a ellos porque nos interesa. Entonces nos será más fácil aceptarlos sin sentirnos heridos o rechazados cuando los demás nos dicen no a nosotros. Cuando hayamos comenzado a hacernos cargo de nuestras vidas, a ser dueños de nosotros mismos, ya no hay ninguna necesidad de pedirle permiso a nadie. Si hay alguna otra persona que resultará afectada por lo que usted haga, entonces puede preguntarle cómo se siente respecto a ello. Pídale una información a él o a ella y después utilícela para tomar una decisión. Escuchar esos sentimientos y tomarlos en consideración es importante, pero no es lo mismo que pedir permiso. Pedir permiso es otorgarle a alguien un poder de veto sobre su vida. Por otro lado, pedir una respuesta es recoger información que se puede comparar con sus propias necesidades y valores. Conocer sus valores y actuar a partir de ellos significa que usted se ha convertido en su propio centro, en su propio jefe, en su propio mentor. Sin embargo, no significa falta de preocupación por los demás o un abandono de sus responsabilidades por o hacia ellos. Podemos explicar a los demás los motivos de nuestras decisiones y acciones o nuestros errores impulsivos, pero debemos hacerlo porque ellos nos interesan, no porque nos sintamos controlados por ellos. Cuando se lo explicamos, en realidad les estamos haciendo un cumplido. Los tratamos como personas con una madurez igual a la nuestra. Si las otras personas no pueden o no quieren aceptar nuestras explicaciones sinceras de nuestras decisiones o acciones por sus propios problemas, entonces es que tampoco se merecían una disculpa. Explicaciones, sí, pero disculpas no. Si ellos miden nuestro valor solo por cuánto nos amoldamos a lo que ellos quieren que hagamos, es que nos están pidiendo que no valgamos nada para nosotros mismos. Dichas personas no son maduras y sus objeciones a nuestros pasos hacia la madurez sencillamente no son válidas. Una vez que usted es capaz de aceptar las responsabilidades de sus acciones y puede explicar sus motivos para ello a otras personas, una vez que usted es capaz de analizar los aspectos positivos y negativos de usted mismo y al hacerlo comienza a encontrar el camino hacia el cambio, entonces las otras personas también deben aceptar su sinceridad en este aspecto. De lo contrario, serán ellos los que se minusvaloran. Personas cuyo sentido de su propia valía depende de que usted sea menos maduro, menos seguro de su valor de lo que está en ellos del propio. No puede usted demostrar mayor aprecio por otras personas que le interesan hasta el punto de confiarles la verdad sobre sus necesidades. Algunas personas sin duda harán un mal uso de las reglas para tomar las riendas de sí mismo que hemos explicado, al ponerlas al servicio de lo que corriente pero erróneamente pasa por ser sincero con uno mismo. Pasar de todo e ir a lo suyo sin consideración por nadie. Usted no le debe explicaciones a nadie,
pero si usted es incapaz o no está dispuesto a darlas, no está avanzando hacia un camino maduro y creativo, sino que sencillamente está tratando de escapar de la realidad y refugiarse en una fantasía privada, en la que ya no tiene necesidad de interactuar con el mundo y las personas de su entorno. El psicólogo Robert W. White señala que es tentador creer que podemos cambiar con solo abrir una puerta y dejar salir los verdaderos impulsos inmaculados. Pero utilizar equivocadamente estas claves no conducen al cambio. Citemos una vez más a White. El cambio nunca es sencillo. No se trata de liberar al ser verdadero, sino de crear un nuevo ser. Uno que gradualmente trascienda las limitaciones y las mezquindades del anterior. Esto solo se puede hacer con un comportamiento diferente cuando se interactúa con otras personas. Hay que elaborar nuevas estrategias que expresen las nuevas intenciones y alienten a otros a asumir la parte recíproca en las relaciones humanas. Las claves que hemos desarrollado son, por consiguiente, una nueva herramienta para tratar con los demás, que nos permite expresar nuestras propias necesidades, a pesar de las inhibiciones culturales en contra de ello. Estas claves expresan una nueva intención, y cuando están acompañadas de una explicación de nuestras acciones, animarán a los demás a asumir su parte recíproca en el cambio creativo. Pero de la misma manera que es importante que usted no pida permiso, que compruebe las cosas por sí mismo en lugar de informar a los otros para que le den órdenes o que no se disculpe innecesariamente, también es importante que no se recrimine de los fracasos anteriores. Las disculpas a usted mismo son realmente la base de la autominusvaloración, que lo llevan a disculparse con los demás. Si usted dedica su tiempo a autorrecriminarse, lleno de remordimiento por el pasado y oportunidades perdidas en su vida, no se está gobernando, sino que deja que el pasado lo gobierne. Su pasado contiene tantos medios pasos potenciales hacia el futuro como oportunidades perdidas. Utilice su paso para lo que sirve. Aprenda de sus errores y recuerde que nada se desperdicia. Cuando usted dice, debería hacer esto o no debería hacer aquello, también está permitiendo en muchos casos que el pasado lo atrape. Al seguir las reglas impuestas por los padres, los maestros y otros mentores que quizá no tienen ningún significado real para usted en nuestra cultura de crisis. Muchas de las costumbres tradicionales de nuestra sociedad, los debería o no debería, que han pasado de generación en generación, son dignas de conservar, pero muchas otras solo tienen sentido en términos de una sociedad que ya no existe. Para poder vivir en el presente, para movernos hacia el futuro y para conseguir el máximo como individuos, tenemos que comenzar a hacer distinciones entre los debería y no debería, que tienen sentido en los términos del mundo actual y aquellos que no lo tienen. Cuando usted descubre que está diciendo debería, pregúntese ¿por qué? Cuando usted descubre que se está diciendo no debería, pregúntese ¿por qué no? Si no puede encontrar una respuesta que tenga sentido para usted mismo y sus necesidades en beneficio del desarrollo y la gratificación, entonces evidentemente es el momento para descartar esa regla del pasado. También puede ser el momento para decir no. Usted puede decir no a una regla del pasado que ya no sirve. Usted también puede decirle no a un nuevo desarrollo en nuestra sociedad que personalmente no encuentra útil y que no está en sintonía con su ser interior. Usted puede decir que no al cambio, si es eso lo que usted quiere. De la misma manera que hay remanentes del pasado que no tienen ningún sentido para nosotros como individuos, también habrá cambios actuales que no tengan sentido. La misma mujer que diga no a la afirmación de su madre de que el aborto es pecado,
también puede decirle no a la pareja vecina que está en un grupo sexual. Pero cuando le dice que no a su madre y a los vecinos, esta mujer también está definiendo con mayor precisión las cosas a las que puede decir sí. Una vez que hayamos aprendido a decir no, podemos darnos a nosotros mismos el permiso de decir sí a las cosas que queremos de verdad. A la hora de enfrentarse con éxito con el exceso de opciones, querrá decir que no con mucha frecuencia a las diversiones ajenas, a las falsas expectativas, a las excesivas demandas de los demás, a las personas, a las circunstancias, a las obligaciones que le hacen sentirse atrapado y frustrado. Pero la otra cara de la moneda es poder decir que sí, total y abiertamente, a las personas y a las circunstancias que cuentan para usted. La clave final para tomar las riendas de sí mismo de una manera creativa es la más importante de todas. No se ponga nunca completamente en manos de otro. Todos nosotros necesitamos el consejo, el apoyo, el aliento y la ayuda de los demás, pero solo como una manera de fortalecer nuestra propia confianza. El terapeuta responsable no gobierna la vida de su paciente, sino que solo está para actuar como un significativo e interesado catalizador en el descubrimiento del ser y para implementar un cambio positivo. En una experiencia compleja se necesita la ayuda de los demás que tienen experiencia en sus propias especialidades. Dependemos de los pilotos, los cirujanos y los presidentes para nuestra propia existencia en ciertas ocasiones. Pero el control final de nuestras vidas tendría que ser y es nuestro como individuos. La diferencia entre ponernos completamente en manos de otros y retener algún control personal es la diferencia entre la mujer que dice sí inmediatamente a una intervención seria que quizá más tarde resulte que era innecesaria, y la mujer que, enfrentada a esta decisión importante, pide la opinión de otros médicos, considera los riesgos, consigue toda la información relevante y luego toma su decisión, la que ella considera correcta para sí misma a partir de la información que ha conseguido. Usted no puede tumbarse en la mesa de operaciones y decirle al médico lo que debe hacer, pero usted puede asegurarse de antemano de que está siguiendo el mejor camino posible. Esta es la esencia de tomar las riendas de uno mismo. El desarrollo de las técnicas para tomar las riendas le permitirá tener autocontrol, pero el control sobre su ser en relación con el mundo no debe ser confundido con tener las cosas bajo control. La persona que se atiene a unas normas rígidas, que teme todo el tiempo, que insiste en tomar sus decisiones de acuerdo a unos patrones predeterminados y que tiene miedo de perder el control, no se está gobernando a sí misma. No tiene el autocontrol, sino que está siendo controlado por las fuerzas externas, normas y expectativas que ha interiorizado. Usted no puede controlar las circunstancias o a las personas, pero puede controlarse a usted mismo. Usted puede gobernar y dirigir el comportamiento en respuesta a las circunstancias y a las otras personas. Tomar las riendas que lleva en encontrar nuevas direcciones a un renovado sentido de la libertad dentro de los límites de la responsabilidad que representa la verdadera independencia. La persona que intenta mantener las cosas bajo control de una manera negativa, que intenta hacer que las circunstancias y las otras personas encajen en un molde predeterminado, es como el hombre que va a un restaurante chino y pide siempre sus platos de la columna A. La persona que practica el autogobierno, que retiene el poder de decisión, que se pregunta por qué y por qué no, que actúa a partir de lo que piensa y siente de verdad, tiene la opción de pedir su comida no solo de la columna A, sino también de las columnas B y C, o de cualquier otra columna, si esto es lo que quiere y le parece que es lo mejor para él en un momento dado. También puede escoger marcharse del restaurante sin pedir nada.
La persona que intenta mantener las cosas controladas de una manera negativa está contratando un viaje predeterminado por la vida. El síndrome de si hoy es martes, esto es Bélgica, le lleva a decir, si tengo 45 años, debo estar seguro en casa. Pero si el autocar de la gira tiene una avería o él no está seguro en casa a los 45 años, se encuentra completamente a merced de las circunstancias y además se ha perdido una gran parte de la variada excitación de la vida y mucho de su propio potencial. Asimismo, cuando las cosas no van como esperaba, la persona que practica el autogobierno tiene los recursos para ajustar sus planes, tomar en cuenta las nuevas circunstancias y seguir avanzando a partir de ese punto. Todo tipo de adversidades se puede convertir en ventajas si estamos dispuestos a asumir la parte que nos toca para que así sea. Al gobernarnos a nosotros mismos, llegamos a saber bien a fondo lo que queremos para nosotros mismos. Llegamos a conocer nuestras necesidades, nuestras prioridades, nuestro deseo de ver las cosas más claras. Este conocimiento aporta inevitablemente un mayor sentido, no solo de la libertad, sino también de seguridad. La persona que se conoce a ella misma y gobierna su vida puede tolerar mayor nivel de ambigüedad y puede enfrentarse con más éxito a la ansiedad y el conflicto porque está seguro de sus propias capacidades. Dichas personas pueden disfrutar del cambio, pueden improvisar con confianza en situaciones desconocidas. Como sugiere el psicólogo Abraham Maslow, esas personas podrán enfrentarse sin miedo a cualquier cosa que les depare el futuro, porque tienen la confianza de creer en ellas mismas. Creer en uno mismo se debilita cada vez que nos ponemos completamente en manos de otro, cada vez que pedimos permiso, informamos a los demás o nos disculpamos innecesariamente. El creer en uno mismo se refuerza cada vez que nos preguntamos en lugar de preguntárselo a los demás qué debemos hacer con nuestras vidas. El autogobierno fortalece el significado y el valor del ser, y el resultado es un mayor sentido de nuestra dignidad y competencia.